Llegué a casa de mis padres con una propuesta tranquila: pasar las vacaciones juntos, como solíamos hacerlo. Nada ostentoso, solo estar ahí, compartir, ayudar si hacía falta. Ellos me habían dicho hace semanas que no habría viaje este año, que el dinero no alcanzaba. Les creí. Incluso les ofrecí mi apoyo económico si la cosa estaba difícil. 2 días después, recibí una notificación del banco: saldo menos 9,000. Me tomó unos segundos procesarlo. Habían pagado un charter privado, un hotel 5 estrellas y paquetes todo incluido. Todo a mi nombre, pero sin mi nombre. Ni una palabra. Ni un gracias, ni un ¿estás de acuerdo? Nada. No hubo explosión, ni escándalo. Solo una frase en mi cabeza: ellos no me ven. Solo ven lo que puedo dar. No protesté. No fui confrontativo. Solo abrí la app, pulsé disputar cargos, cerré la tarjeta y me levanté del escritorio. Nadie lo supo aún, pero ya había terminado todo. En el aeropuerto, les dijeron: sin pago, no hay embarque. La reacción fue inmediata. Mi hermana me escribió, furiosa: ¿qué está pasando? Yo respondí sin emoción: previne un fraude bancario. 30 minutos después comenzaron las llamadas. Primero mamá. Luego papá. Después mi hermano, como si él nunca hubiese tenido nada que ver. El teléfono vibraba sin parar, pero yo ya no estaba ahí. No en el mismo plano, no en el mismo rol. Había salido del personaje. Esta vez para siempre. Las llamadas siguieron por horas. No respondí. Ni una. En lugar de eso, me senté frente al escritorio, abrí una carpeta en mi laptop y comencé a repasar. No los correos. No los estados de cuenta. Sino los recuerdos. Porque eso fue lo que encendió todo: el patrón. No era la primera vez. Nunca lo fue. Recordé aquella Navidad donde me dejaron sentado en la cocina porque no había espacio en la mesa principal. Recordé cuando pagué el jardín trasero para la gran fiesta de aniversario y después me enteré que ni siquiera me invitaron, porque era para la familia directa. Recordé cómo mi hermana me cargó 9,800 pesos a mi tarjeta para su boda sin siquiera preguntarme. No tienes esposa ni hijos, al menos sé útil, me dijo riendo con sus amigas. Y ahora, un charter privado, un hotel 5 estrellas, todo sin decir una palabra, porque claro que lo iba a cubrir él. Cada recuerdo era un ladrillo más en una pared invisible que había estado construyendo desde hacía años. Y yo ahí, sin ver. O sin querer ver. Me usaron. Me normalizaron como infraestructura. No como hermano. No como hijo. Como sistema de respaldo. Como cajero automático emocional y financiero. Las frases empezaron a alinearse. Yo pago, ellos se ríen. Yo ayudo, me excluyen. Yo callo, me toman por tonto. La claridad fue como un balde de agua helada. No fue rabia. Fue estrategia. Empecé a pensar diferente. Ya no en cómo perdonarlos, sino en cómo salir del ciclo. Analicé con calma. ¿Quién autorizó los cargos? Nadie. Cuando lo hicieron, de madrugada, para evitar alertas. ¿Qué nombre aparecía en las reservas? El mío, solo el mío. Pero lo peor no fue el dinero. Fue la seguridad con la que lo hicieron. La certeza de que yo no iba a decir nada. Como si lo hubieran ensayado. Me pregunté cuántas veces más lo habían hecho antes y simplemente no lo noté. O no quise notarlo. ¿Cuántos cheques? ¿Cuántos préstamos? ¿Cuántos pequeños favores que terminé pagando yo, sin saberlo? Recordé esa vez que papá dijo: no exageres, no es para tanto. O cuando mamá lloró, pero no por lo que me hicieron, sino porque quedó mal ante sus amigas. Yo era el hijo que sobrevivió, el que volvió entero aunque roto. Y en vez de verme, me adaptaron a su comodidad. Me integraron como recurso. Mientras estuviera funcionando,
nadie se preguntaba cómo me sentía. Esa noche no dormí. Pero no fue insomnio de angustia. Fue vigilia de cálculo. Revisé todos los accesos, cuentas, tarjetas, suscripciones, membresías. Estaban más atados a mí de lo que imaginaban. Y ni siquiera lo sabían. Y ahí tomé la decisión, no más. No lo grité. No lo anuncié. No les advertí. Simplemente, me preparé. Porque lo que venía, no iba a ser emocional. Iba a ser quirúrgico. La mañana siguiente empecé temprano. No por prisa, sino por precisión. Lo que venía no era una explosión. Era una extracción. Fría. Metódica. Sin dramatismos. Primero, accedí a mi cuenta principal. La tarjeta con la que habían pagado el charter, el hotel y los extras estaba aún en revisión. La disputa estaba en marcha. Añadí documentos, indiqué que no reconocía ninguno de los cargos y cerré el reclamo con una nota final, sin autorización. Relación familiar no implica consentimiento. Cerré la tarjeta de forma definitiva. Nunca más sería utilizada. Luego pasé a las suscripciones. Netflix. Prime. Spotify. Todo bajo mi cuenta. 5 perfiles, uno llamado Papá HQ, otro Princesa 1, mi hermana. Todos eliminados. Acceso revocado. Historial borrado. Ya no era su proveedor de entretenimiento. Después, las líneas telefónicas. Había contratado 5 en total. La mía, la de mis padres, mi hermana y su esposo. Siempre decía que era más fácil tenerlas bajo mi plan. A las 11:03 de la mañana, transferí la titularidad de todas las líneas. Si no aceptaban la responsabilidad en 48 horas, se desactivarían automáticamente. No fue venganza. Fue devolución de propiedad. Entré al sistema de gestión de membresías, la cuenta de Amazon, vinculada a mi correo, usada por toda la familia. Eliminé las direcciones de envío. Cambié la contraseña. Cerré la sesión en todos los dispositivos. Luego la desactivé por completo. Pasé a lo financiero. Tenían acceso a una cuenta de emergencia, creada en su momento para ayudar con imprevistos. La vacié, transferí los fondos a una nueva cuenta restringida, luego la cerré. El banco me pidió una justificación. Respondí con un documento legal, protección de patrimonio ante uso fraudulento no autorizado. A las 13:14, llamé al banco hipotecario. La casa en la que vivían mis padres tenía mi firma como codeudor. No más. Inicié un proceso para desvincularme. Sabía que no calificaban por su cuenta. Esa firma lo sostenía. Esa firma se iba. El último paso fue el backend de su seguridad doméstica. Todo instalado por mí, cámaras, sensores, cerraduras inteligentes, panel de control vinculado a la nube. Todo bajo mi empresa. Todo gratuito. A las 14:45 suspendí la licencia. Sin sistema, sin respaldo. Les quedaba el cerrojo manual. Cada movimiento fue registrado. Cada acción documentada. No para ellos. Para mí. Para recordar que esto no fue impulsivo. Fue necesario. A las 15 me llegó el primer mensaje. Mi hermana, ¿por qué no funcionan las cámaras? No respondí. A las 15:17, mi madre, ¿qué hiciste con la hipoteca? Silencio. A las 16:02, mi padre, esto es infantil. Ese me hizo reír. Me senté en el sofá. Cerré la laptop. Respiré. Por primera vez en años, sentí espacio. No físico, no digital. Espacio interno. El peso había sido removido. No con escándalo. Con exactitud. Y sabía que el caos apenas comenzaba.
Porque esta vez, cuando el sistema colapsará, no podrían decir que no sabían quién lo sostenía. Las primeras 24 horas fueron silencio. El tipo de silencio que no es paz, sino espera. Como el eco después de una explosión. Sabía que no se quedarían quietos. Solo estaban preparando la narrativa. El primer mensaje real llegó a las 11:06 de la mañana del día siguiente. Mi madre, por WhatsApp. No entiendo qué estás haciendo. Estás destruyendo a tu familia. La palabra destruyendo me hizo reír. Como si fuera una bomba. Como si el sistema que ellos habían exprimido por años se hubiera colapsado solo porque alguien retiró el enchufe. No respondí. A las 13:22 llegó un mensaje de voz de mi padre. Lo escuché por curiosidad. No por afecto. Su voz era tensa, seca. Mira, si estás molesto, lo entendemos, pero esto ya es demasiado. Tienes que parar. La familia no se trata de cuentas bancarias. No se trataba de cuentas bancarias. Se trataba de respeto. De abuso. De años de tomar sin agradecer. A las 14:09, mi hermana. ¿Estás loco? Nos dejaron en el aeropuerto como criminales. Mamá estaba llorando. Papá tuvo que pedirle a un desconocido que pagara el taxi de vuelta. ¡Qué vergüenza! Lo dijo como si yo hubiera arrojado una piedra. No como si ellos hubieran robado. La frase final, ¿qué clase de hermano hace esto? No respondí. A las 15:47, mi madre llamó. No contesté. Otra vez. Y otra. A la cuarta, dejó un mensaje. Estás siendo manipulado. Estás actuando como si fuéramos enemigos, quien te está llenando la cabeza, es por lo de la Navidad, por la boda, por el jardín, todo fue un malentendido. No era un malentendido. Era un patrón. Esa noche, el grupo familiar en WhatsApp explotó. Comenzó con mi tía. No puedo creer lo que estás haciendo. Esto no se hace con los tuyos. Luego mi primo. Me llegó el rumor de que cancelaste el viaje, ¿es cierto? ¿Qué demonios te pasa? Y finalmente, la joya, un mensaje de mi madre, dirigido a todos. Nuestro hijo ha sido secuestrado emocionalmente. Está en un estado mental vulnerable. Por favor, recen por él. Esa frase lo selló. Ya no era solo conflicto. Era difamación. No contesté. Guardé capturas de pantalla. Todo pasaba a mi abogado. Esa misma noche, a las 22:36, una última llamada de voz. Mi padre, temblando, gritando. Siempre fuiste un problema, desde que volviste cambiado, siempre con esa cara de mártir. Ahora crees que eres mejor que todos, pero tú sin nosotros no eres nada. Y en esa frase, lo dijeron todo. No les dolía perderme. Les dolía perder el acceso. La narrativa era clara. Yo no me alejé. Yo fui instable. No los desenchufé. Fui cruel. No puse límites. Cometí traición. Pero no mordí el anzuelo. No subí al ring. Solo hice lo que ya había hecho antes, nada. El poder estaba en el silencio. En no justificarme. En no mendigar entendimiento. Porque ellos no estaban buscando diálogo. Estaban buscando reversa. Pero el sistema no tenía marcha atrás. Pasaron 3 días desde el estallido del grupo familiar. Luego, el giro. Mi jefe me pidió hablar en privado. Me dijo que había recibido un correo anónimo advirtiendo que yo estaba pasando por una crisis mental, que había malversado fondos familiares y que era un riesgo para la reputación de la empresa. El correo estaba lleno de frases pasivo-agresivas. Ninguna prueba, solo insinuaciones. Pero sabía de dónde venía. Habían intentado girar la narrativa fuera del núcleo familiar. Llevarla al mundo profesional. El objetivo, aislarme. No funcionó.
Mi jefe me conocía desde hacía años. Me mostró el correo en su pantalla y me dijo, ¿quieres que lo manejemos por vía legal, o prefieres contestar personalmente? Le pedí un momento. Abrí mi carpeta de respaldo. La misma donde había ido acumulando capturas, registros de transferencias, correos, audios. Tenía todo. Desde el cargo del charter hasta el mensaje donde mi hermana decía literalmente, ya lo cargamos a tu tarjeta. Así es más fácil. Le pasé el archivo completo. Le expliqué todo en 15 minutos. Cuando terminé, me miró en silencio. Luego dijo, estás tranquilo porque estás limpio. Pero esto no se queda aquí. A las 14:30 envió una notificación interna. Corta, clara, la empresa respalda completamente a nuestro colaborador. Cualquier intento de acoso externo será tratado como difamación. Y entonces lo hice público. No por venganza. Por protección. Subí una entrada a mi perfil profesional con tono neutro, sin nombres. Un hilo explicando cómo el abuso familiar puede esconderse bajo la máscara del deber, y cómo la independencia financiera no significa inmunidad emocional. El hilo se volvió viral. Compañeros de trabajo, colegas, incluso desconocidos empezaron a compartir sus propias experiencias. Historias parecidas. Patrones idénticos. Cientos de comentarios. Y entonces, lo inevitable, se filtró el correo anónimo. No fui yo. Pero alguien lo reenvió a uno de los comentaristas, y ese hilo también explotó. El remitente había usado una cuenta con nombre genérico, pero cometió un error, no había borrado los metadatos del documento adjunto. El autor, mi cuñado. El mundo lo supo antes de que yo dijera una palabra. Mi hermana me escribió a las 17:47. ¿Qué has hecho? Esto está arruinando nuestras vidas. Respondí con una sola frase. Yo no construí la mentira. Solo mostré el recibo. Esa noche, el equilibrio cambió. Durante años habían controlado la narrativa, el hijo difícil, el hermano antisocial, el que debería estar agradecido. Pero ya no. Ahora el público no veía a un traidor. Veía a alguien que había aguantado demasiado. Los comentarios eran demoledores. Esto no es traición, es autorrescate. Me hiciste entender que mi familia tampoco me veía como persona, solo como herramienta. Gracias por contar esto. Ya no me siento solo. No busqué compasión. Pero encontré algo más poderoso, validación. Y en casa de mis padres, según me dijo un primo, cundió el pánico. Mi madre dejó de salir. Mi padre comenzó a llamar a abogados. Mi hermana desinstaló todas sus redes. El cuñado desapareció del radar. No fue una humillación pública. Fue una transparencia inevitable. Porque al final, ellos construyeron la mentira. Yo solo encendí la luz. Pasaron 2 semanas desde que publiqué todo. El polvo aún no se había asentado del todo, pero el silencio se volvió más denso. Ya no era rabia. Era ausencia. Esa que sienten los que estaban acostumbrados a tu presencia sin tener que merecerla. Y entonces, como siempre, llegó el intento final. Un martes por la tarde. Estaba trabajando en casa cuando escuché el timbre. No uno insistente. Uno medido, casi educado. Abrí la puerta y ahí estaban, mi madre, mi padre y mi hermana. Parados en fila como si ensayaran la postura. No gritaron. No empujaron. No suplicaron. Esta vez, jugaron la carta de la calma. ¿Podemos pasar?, dijo mi madre, con voz baja. Yo no respondí. Solo hice un gesto para que se quedaran afuera. Cerré parcialmente la puerta y me apoyé en el marco. No por hostilidad. Por cuidado. Fue mi padre quien habló primero. Sabemos que las cosas se salieron de control. Nadie quería esto. Esto, como si fuese un incendio espontáneo,
no una casa empapada en gasolina por ellos mismos. Mi madre lo interrumpió. Te extrañamos. Queríamos hablar. Limpiar el aire. Recuperar lo que teníamos. Mi hermana no dijo nada. Solo bajaba la mirada como si estuviera en una clase donde no hizo la tarea. Yo escuché. En silencio. Luego mi madre fue directa. Podemos empezar de nuevo. Ir a terapia familiar. Restaurar la confianza. Pero necesitamos que dejes de exponernos. Necesitamos que esto pare. Ahí estaba. El núcleo. No pedían perdón. Pedían control. No por lo que me habían hecho, sino por cómo había reaccionado. Me tomó unos segundos ordenar mis palabras. Luego hablé. No me fui por el dinero. Me fui porque nunca me vieron. Porque les importaba más lo que yo podía dar que lo que yo era. Mi padre dio un paso al frente. Hicimos lo mejor que pudimos. Negué con la cabeza. Lo mejor hubiera sido tratarme como hijo. No como estructura. Mi hermana finalmente habló. La voz apenas audible. Entonces, ¿es definitivo? Asentí. Sí. Mi madre se quebró. Las lágrimas fueron reales, pero no redentoras. No lloraba por lo que habían hecho. Lloraba por el eco que ahora resonaba en su vida, la ausencia de quien les resolvía todo. ¿Nos estás abandonando? No respondí de inmediato. Quería que la frase pesara. Y entonces dije. No perdieron la cena. Perdieron a la persona que la organizaba cada vez. No me fui. Me dejaron ir hace años. Yo solo lo acepté. No hubo gritos. No hubo súplica. Solo se fueron. No sé si esperaban otra cosa. Un abrazo. Una grieta en mi voz. Una duda en mis ojos. Pero no la encontraron. Cerré la puerta despacio. Me recosté contra ella. Respiré. No con tristeza. Con claridad. Porque eso fue la última escena. No un clímax. Una clausura. Y aunque ellos quizás sigan creyendo que fue un capricho, yo sé la verdad, no fue un arranque. Fue liberación.